¿Sabías que hubo un momento en que Venezuela oficialmente tenía más dólares que Suiza? Sí, le ganaba en reservas internacionales a uno de los países más ricos y estables del mundo. Y no es una exageración. Hoy te voy a contar qué pasó, por qué Venezuela acumuló tantos dólares y cómo todo terminó en una de las peores crisis económicas de nuestra región. Esto es algo que muy poca gente recuerda, pero que dice mucho de lo que puede pasar cuando una economía depende de una sola fuente. Durante décadas, Venezuela fue considerada una potencia económica en Latinoamérica. Tenía petróleo, tenía estabilidad y, por momentos, parecía estar en camino a convertirse en una especie de Arabia Saudita de América. Pero todo empezó a cambiar en los años 80. En 1983 ocurrió lo que hoy se conoce como el Viernes Negro. Ese día, el bolívar, moneda venezolana, se devaluó abruptamente y el país entró en una etapa de inestabilidad económica. A pesar de eso, Venezuela seguía siendo uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, y eso jugaría un papel clave en lo que pasaría años después. Entre 2004 y 2012, el precio del petróleo se disparó. En algunos años, superó los $100 por barril, y Venezuela, al ser tan dependiente del petróleo, vio cómo su economía se inundaba de dólares. En 2011, por ejemplo, las exportaciones petroleras generaron casi 95.000 millones de dólares. Y gran parte de ese dinero fue acumulado por el Estado en forma de reservas internacionales. En ese momento, Venezuela tenía cerca de 30.000 millones de dólares guardados en divisas. Y si le sumamos las reservas en oro, que superaban las 365 toneladas, el valor total era aún mayor. ¿Sabes cuánto tenía Suiza en reservas en esa misma época? Alrededor de 220.000 millones de dólares. Sí, es mucho más. Pero si consideramos únicamente las reservas líquidas y el oro, Venezuela, por un breve periodo, llegó a superarlas en ciertos indicadores específicos. Especialmente si se considera el peso del oro monetario sobre el total, o la tasa de crecimiento de reservas en relación al tamaño de la economía. No estamos diciendo que Venezuela era más rica que Suiza, pero sí que por un momento sus reservas internacionales eran comparables e incluso superiores en algunos tramos. Y eso es impresionante. Pero ahora viene la parte más interesante. Tener reservas internacionales altas suena bien. De hecho, es uno de los indicadores que muchos países usan para demostrar solidez económica. Pero en el caso de Venezuela, esas reservas eran como una bomba de tiempo disfrazada de riqueza. Mientras el Estado acumulaba dólares, la economía interna comenzaba a deteriorarse. La inflación subía, el bolívar perdía valor y los controles de cambio hacían cada vez más difícil importar productos. El gobierno fijó el precio del dólar, pero como no alcanzaba para todos, nació el dólar paralelo o dólar negro. Y ahí empezaron los verdaderos problemas. La gente ya no confiaba en su moneda, los precios subían todos los días y aunque el país tenía millones guardados, la calidad de vida de sus ciudadanos empeoraba. En 2013, la inflación se descontroló. Para 2016, Venezuela entró oficialmente en hiperinflación y en 2018 alcanzó una tasa de 130.000%. Sí, lo escuchaste bien, 130.000%. La moneda perdió prácticamente todo su valor y la gente, por supervivencia, empezó a usar directamente el dólar para comprar y vender. Irónicamente, un país que antes tenía reservas récord de dólares terminó dolarizándose. Pero desde abajo, por la necesidad de su gente. Entonces, ¿de qué sirvió tener más dólares que Suiza? De poco. Si no se usan con responsabilidad, las reservas son importantes, sí, pero no son mágicas. Si no van acompañadas de buenas políticas, de estabilidad institucional y de una economía diversificada, se evaporan. Eso fue lo que pasó. Venezuela tuvo un momento dorado, literalmente con oro y dólares por todos lados, pero no supo o no quiso construir sobre eso, y terminó siendo uno de los ejemplos más dolorosos de cómo la mala gestión puede destruir hasta la economía más prometedora. Ese fue pues el día en que Venezuela, en los papeles, tuvo más dólares que Suiza. Pero no fue un día de triunfo para su gente. Si te gustó este video y querés más historias como esta, suscríbete al canal y déjame en los comentarios. ¿Qué otro caso económico de Latinoamérica te gustaría que exploremos?